Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, empezamos el repaso de formulación orgánica por hidrocarburos, ¿vale? Que es lo que me dijisteis que teníais más claro. Vamos a intentar hacerlo rápido y hacer un solo vídeo para repasar todos estos compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerdo siempre que tenemos que seguir una serie de pasos para formular en orgánica y que si recordáis, o podemos resumirlos en que siempre tenemos que buscar la cadena más larga, que será nuestra cadena principal, que esa cadena más larga debe tener el grupo principal o el grupo de la familia más importante que tengamos en el compuesto, ¿vale? Ese grupo funcional, que será el que dé nombre a nuestro compuesto orgánico, y que después tenemos que asignar localizadores. Los localizadores no son más que unos numeritos que nosotros le vamos a dar a los diferentes carbonos para luego poder señalar a qué número de carbono está, digamos, enganchado cada uno de los sustituyentes que tengamos de la cadena principal. Estos localizadores siempre tenemos que ponerlos, tenemos que adjudicarlos de manera que al grupo funcional más importante le caiga el localizador más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a empezar. Los hidrocarburos los componen así a grandes rasgos tres familias de compuestos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Recuerdo que la diferencia entre unos y otros simplemente es el tipo de enlace que va a unir a los carbonos de esas cadenas. Entonces, los alcanos serán hidrocarburos en los que los carbonos estén enlazados con enlaces sencillos, los alquenos en los que al menos aparezca un enlace doble y los alquinos en los que aparezca al menos un enlace triple. Y recuerdo que todos los carbonos de estas cadenas hidrocarbonadas deben tener 4 enlaces. ¿De acuerdo? Por tanto, si no están enganchados ningún otro carbono sustituyente, debemos completar esos 4 enlaces con hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a los alcanos, un ejemplo pues puede ser este de aquí. Cuando no tenemos ramificaciones, los compuestos son los más fáciles, los más sencillos que nos podemos encontrar. Nuestra cadena va a ser la única que tenemos, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. No tiene sentido que tengamos que adjudicar localizadores, puesto que no tenemos ningún radical enganchado a la cadena principal. Y lo único que nosotros tendríamos que hacer sería unir el prefijo correspondiente del número de carbonos que tiene esa cadena principal y el sufijo con el que nombraríamos nuestro grupo funcional principal, nuestra familia, que serían los alcanos, como estamos diciendo. Entonces, como tenemos 4 carbonos, nuestro prefijo sería but. Y como estamos diciendo que tenemos un enlace sencillo entre todos los carbonos de la cadena, entonces tendríamos un alcano, por tanto le ponemos su terminación correspondiente, ese sería el butano. Si nos encontramos con un alcano que tuviera una ramificación, por ejemplo este de aquí, ahí lo primero que tendríamos que pensar sería qué cadena tenemos como principal. Es decir, tendríamos que ver todas las opciones de cadena que tuviéramos y elegir como principal la más larga. Entonces, si empezamos desde aquí, podemos ver, por ejemplo, que podríamos elegir esta cadena como principal. Esa cadena tiene 5 carbonos. Pero tenemos otra opción, que es, por ejemplo, esta cadena. Empezamos por el CH3 de arriba y cogemos el resto de la cadena. En este caso, como podéis ver, también tenemos 5 carbonos, por tanto es indiferente la cadena que cojamos. Si una de las dos tuviera más carbonos, pues elegiríamos esa. Por comodidad yo voy a coger la cadena que he marcado con el color azul, porque es horizontal y porque normalmente la vemos mucho más clara. Entonces,
al numerar los carbonos, para contar el número de carbonos de la cadena, yo he empezado por la izquierda. Si veis, si hago eso, el radical que me queda fuera de la cadena, que es SCH3, queda enganchado al localizador número 2, al carbono número 2. Si por el contrario empezamos por la derecha a numerar, entonces ese CH3 quedaría en el carbono 4. Esto no sería una opción porque hemos dicho que los localizadores hay que ponerlos, hay que escribirlos de manera que el carbono al que está enganchado nuestro radical tenga el número más pequeñito. En este caso nuestro radical, ya veremos más adelante que si lo que tengo es el grupo funcional principal en esa cadena, pues lo que tengo que buscar es que ese grupo principal me quede en el número más bajo. Entonces, cuando tenemos radicales enganchados a las cadenas, lo que nosotros tenemos que recordar es que tendríamos que nombrar primero el radical y después la cadena principal. ¿Cómo nombrábamos los radicales? Utilizábamos los mismos prefijos que en las cadenas principales, pero en lugar de añadirle el sufijo propio de cadena principal, que en nuestro caso es ano, puesto que estamos con alcano, lo que nosotros vamos a hacer es añadirle el sufijo il, ¿vale? Entonces, nos quedaría una cadena en la que en el carbono número 2 tenemos un radical de un carbono. Por tanto, yo diría que tengo en 2, como tengo un carbono, sería met, y como es radical il, 2-metil, y a continuación, como no tengo ninguna ramificación más, lo que hacemos es poner el nombre completo de la cadena principal. Como dijimos antes, teníamos 5 carbonos, pues sería pent, y como es un alcano, pentano. Eso sería un 2-metilpentano, ¿de acuerdo? Podemos encontrarnos con compuestos en los que tengamos, por ejemplo, más de un radical, más de una rama, como sería este caso. A ver. Vale. Buscamos la cadena principal igual que siempre. Podemos tener, por ejemplo, esta opción. Empezamos por abajo y cogemos todo esto. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿de acuerdo? O podemos coger esta, por ejemplo, en la que tendríamos 6 carbonos. Como es más pequeña, pues desechamos esa opción. Por tanto, si nuestra cadena principal tiene 7 carbonos, todo lo que nos queda fuera de la cadena, que es SCH3 y SCH3, pues serían ramificaciones. Ahora tenemos que decidir por dónde vamos a empezar a numerar. En este caso, si yo empiezo a numerar por la derecha, el primer radical me cae en el carbono número 3, pero si empiezo a numerar por la izquierda, el primer radical también me cae por el número 3. Entonces, resulta un poco indiferente por donde empecemos. Vamos a empezar, si queréis, por esa primera opción que hemos puesto, que es el carbono de la derecha, el carbono 1. ¿De acuerdo? Esos serían nuestros 7 carbonos. Entonces, ahora tendríamos que decir que tenemos un metil en el carbono 3, pero volvemos a tener un metil en el carbono 5. Cuando yo tengo dos radicales, tengo que poner en primer lugar el número en el que está cada uno de ellos. En este caso, 3 y 5, tengo uno en cada. Si os dais cuenta, cuando yo tengo que separar números utilizo comas, cuando tengo que separar números de palabras utilizo guiones, ¿de acuerdo? Entonces, tengo 3, 5 y como lo que tengo son dos radicales iguales, puesto que los dos tienen un carbono, puedo unirlo y utilizar en los prefijos que nosotros utilizamos en formulación inorgánica, y diríamos que tengo un dimetil, ¿de acuerdo? Dimetil, y ahora mi cadena principal, que son 7 carbonos, pues sería ep y la terminación del alcano. 3,5 dimetilheptano. En el caso en el que estos dos sustituyentes, esas dos ramas, no fueran iguales, imaginaos que en una tenemos un metil y en otra tenemos un etil, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos que hacer es nombrar por orden alfabético. Imaginaos que yo tuviera un 3 etil, 5
metil y luego el nombre de mi cadena principal. ¿De acuerdo? Vale. Voy a aprovechar ahora para recordar que no solamente nos podemos encontrar estos alcanos lineales, sino que es posible que se ciclen. Es decir, que un extremo de la cadena se una con el extremo contrario y se forma un polígono, ¿vale? Por ejemplo, si yo ciclara un butano, lo que yo tendría sería esto. Sería un cuadrado y en cada vértice de ese cuadrado yo tendría un átomo de carbono. Normalmente estos alcanos cíclicos no se desarrollan así, sino que simplemente lo que hacemos es dibujar el cuadrado y ya se entiende que cada uno de esos vértices que nosotros dibujamos corresponden a un CH2. ¿De acuerdo? A ver, CH2, ¿por qué? Porque ese carbono va a tener aquí un enlace a otro carbono vecino, aquí otro enlace a otro carbono vecino y como tiene que formar 4 enlaces obligatoriamente, no le queda más remedio que rellenar esos 2 enlaces que le faltan con 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? ¿Cómo nombraríamos esto? Muy fácil. Lo único que nosotros tenemos que indicar es que esto no es lineal, sino que es un ciclo. Por tanto, ponemos la palabra ciclo antes del nombre de la cadena que nosotros vamos a formular como hemos hecho hasta ahora. Como es una cadena de 4, pues será un butano, pero como es cíclico, pues le pongo el ciclo delante, ciclo butano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuviera algo así, tenemos un ciclo, pero como tiene 5 vértices, 5 carbonos, sería un ciclo pentano, ¿sí? Vale, a estos ciclos también pueden aparecer unidos ramificaciones. Por ejemplo, si yo tuviera un ciclo de 6 carbonos y aquí tuviera un CH3, pues nosotros haríamos exactamente lo mismo que en las cadenas lineales. Nombramos, o más bien dicho, numeramos los carbonos, cada uno de estos carbonos de estos vértices, de manera que nos caiga el localizador más bajo en este caso, la ramificación. Como solamente tengo una y yo puedo elegir por dónde empiezo a numerar, pues yo a ese carbono le voy a dar el número 1. Por tanto, en todo caso, esto tendría que ser un 1-metil ciclohexano. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que me da igual en qué carbono yo ponga ese CH3, puesto que como yo elijo por dónde empiezo a numerar, ese carbono al que se une siempre va a ser el número 1. Por tanto, este 1-metil no lo pongo, lo podemos obviar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no puedo quitar el localizador? Pues por ejemplo, imaginaos que yo tengo un ciclohexano otra vez, tengo un CH3, pero aquí, por ejemplo, tengo CH2, CH2, CH3. Vale. Tenemos dos ramificaciones, por tanto tenemos que numerar. ¿Por dónde empiezo? Evidentemente le voy a dar el número 1 a una de esas ramas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le doy el 1 al CH3, ahora tengo dos opciones. Puedo numerar hacia arriba o puedo numerar hacia abajo, pero como necesito que los localizadores me caigan en las ramificaciones, o mejor explicado, como necesito que cada rama tenga el localizador más bajo posible, a mí lo que me interesa es numerar hacia abajo. Por tanto, tengo una ramificación en 1 y una ramificación en 3. Y vuelvo a nombrar por orden alfabético. Si esta rama tiene 3 carbonos, será un propil. Esta rama tiene un carbono, será un metil. Por tanto, esto será un 1-metil, 3-propil, y ahora le pongo el nombre de la cadena, que es un ciclo de 6 carbonos, por tanto, hexano. ¿Sí? En el caso en el que, por ejemplo, yo tenga dos ramificaciones exactamente iguales, lo que voy a hacer es utilizar ese prefijo di, por ejemplo, o tri en el caso de tener 3 que hemos utilizado en el compuesto anterior. Aquí numeraría, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Y ahora yo diría que tengo en 1 y en 2
dimetil, es decir, 2-metil enganchado a un ciclo de 5 carbonos, por tanto, pentano. ¿De acuerdo? Vale. Estas ramas que nosotros estamos uniendo, además de poder ser también de ramificaciones de carbono e hidrógeno, podemos observar que pueden aparecer halógenos, tanto en hidrocarburos lineales como en cíclicos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Imaginaos que yo tengo este compuesto. ¿Vale? Vale, como siempre, cadena principal, la más larga, hidrocarbonada, ¿vale? No puede ser ningún átomo que no sea carbono participante de esa cadena principal. Por tanto, mi cadena principal no me queda otra opción sino que sea esa. Entonces, ¿por dónde empiezo a numerar? Tengo dos opciones. Empiezo por la derecha y la primera ramificación me cae en 1, y si empiezo por la izquierda, la primera ramificación me cae en 2. Esto no me interesa. Por tanto, empiezo por aquí y resulta que tengo una rama o un halógeno en 1 y luego tengo 2 halógenos en 3. Vale, como es el mismo halógeno, puedo unirlo y puedo decir que tengo en 1, el segundo lo tengo en 3 y el tercero lo tengo otra vez en 3. Y como tengo 3 iguales, utilizo prefijo tri. Como es un halógeno, simplemente le pongo el nombre del halógeno correspondiente. Sería un tribromo y ahora nombro la cadena principal como hasta ahora. Como tengo 4 carbonos, sería but, y como tengo enlace sencillo, butano. ¿Sí? Si esto nos pasa, por ejemplo, en un ciclo, imaginaos que tenemos esto así, vale, puedo empezar a numerar por aquí, pero ahora el carbono número 2 me interesa que sea el del cloro, ¿vale? Empezaría a numerar por arriba, hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un 1 bromo, recuerdo el orden alfabético, tengo un 2 cloro, que están enganchados a un hidrocarburo cíclico, y como tiene 3 vértices, 3 carbonos, pues ciclo propano, porque es un alcano enlace sencillo. ¿De acuerdo? Vale, pues siguiendo estas reglas podemos hacer exactamente lo mismo, pero para dobles enlaces y triples enlaces. Por ejemplo, vamos a los alcanos. Hemos dicho que los alcanos serían hidrocarburos en los que al menos aparece un enlace doble entre átomos de carbono. Por ejemplo, este caso. ¿Vale? Aquí, a ver, aquí no tengo problema, puesto que solamente, a ver si puedo, solamente tengo una cadena, no tengo ninguna rama, por tanto esa será mi cadena principal, y como ahora la función principal es el doble enlace, perdón que he puesto aquí alcanos y no es alcanos, alquenos. Vale, como la función principal es el doble enlace, yo tengo que asignar localizadores de manera que al doble enlace le caiga el numerillo más bajo. Evidentemente empiezo por aquí, porque en del carbono 1 sale el doble enlace, ¿de acuerdo? Si yo empezara a numerar por la derecha, hasta que yo no llego al carbono 4, no sale el doble enlace. Ese no me interesa. Por tanto, tengo un hidrocarburo de 5 carbonos, en el que en el carbono 1 tengo un doble enlace. Vale, lo que nosotros vamos a hacer ahora es meter dentro del nombre de la cadena el localizador en el que se encuentra esa insaturación, ese doble enlace. Por tanto, vamos a poner el prefijo correspondiente al número total de carbono, que como son 5 carbonos sería un pent, ¿vale? Y ahora vamos a decir dónde se encuentra el eno, que sería la terminación del alqueno. Como está en 1, pues sería un pent 1 eno. ¿De acuerdo?
Imaginaos que tenemos más de un doble enlace. Por ejemplo, en este compuesto. A ver. Aquí. Vale. Vuelvo a tener una única cadena. Por tanto, no me tengo que parar a pensar cuál es la cadena más larga que incluya la insaturación. Y ahora tengo que empezar a numerar. Si empiezo por la derecha, la primera insaturación, el primer doble enlace, me cae en 2. Y el segundo me cae en 5. Pero es que si empiezo por la izquierda, me cae exactamente igual. Por tanto, me da igual uno que otro. Voy a nombrar por aquí. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una cadena de 7 carbonos. Por tanto, tendré un EPT. Pero ahora tengo 2 insaturaciones. Vale, pues en vez de meter un numerito como hemos metido antes, vamos a numerar las 2 insaturaciones que tenemos. Una hemos dicho que está en 2 y otra hemos dicho que está en 5. ¿De acuerdo? Y ahora, como tenemos 2 de algo que son iguales, utilizamos los prefijos, estos que hemos dicho antes que utilizábamos en inorgánica, que sería un di, y como lo que estamos nombrando, como lo que hay 2 son 2 dobles enlaces, metemos la terminación de los alquenos, di-eno. ¿De acuerdo? Ahora, para que suene un poco mejor, pero si se os pasa, tampoco pasaría nada porque está permitido, le pondríamos aquí una A, ¿vale? Para que si lo leemos sin los números, se pronuncie o suene mejor, ¿vale? Sería un heptadieno, un hepta 2,5 dieno. Si le quitamos la A, parece que cuesta un poquillo más decir el nombre, solamente por eso se mete esa A. Ya os digo que si no lo veis o se os olvida, en principio no pasaría nada porque está permitido, ¿vale? ¿Qué ocurriría si yo, además de tener una insaturación, un doble enlace, tengo una rama, por ejemplo? Aquí. Hemos dicho que nuestra cadena principal siempre tiene que ser la cadena más larga, pero en este caso, como ya estamos empezando a meter grupos funcionales, esa cadena más larga tiene por narices que incluir el doble enlace. Entonces vamos a empezar a contar. Puedo empezar por aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si cogemos la horizontal, ¿de acuerdo? Pero si al llegar aquí, que llevábamos 5 carbonos, subimos hacia arriba, nos encontramos con una cadena de 7. ¿Bien? Tenemos otra opción, que es empezar por aquí y terminar arriba, pero nos coincide con 7 carbonos. Entonces, cogéis, como os digo, la que os resulte más cómoda. Para mí, la más cómoda es la que he hecho terminando en rojo, ¿vale? Entonces, vamos a borrar todo lo verde. Y mi cadena principal sería esta que dejo ahí. Entonces, vamos a empezar a numerar. Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que yo, además del doble enlace que tengo aquí, resulta que me apareció una rama ahí y otra rama aquí. Vale, ¿qué es lo que tiene prioridad? El doble enlace tiene prioridad sobre las ramas, por tanto voy a empezar a numerar por el extremo de la cadena por el cual el doble enlace me caiga más bajo y me da exactamente igual donde me caigan las ramas, ¿vale? En el caso en el que por un extremo y por otro el doble enlace me caiga en el mismo número, ahí ya sí me tengo que parar a pensar si por alguna de las dos opciones que tengo me cae una rama más baja que por la otra y entonces elegiría esa. Entonces, si empiezo por la derecha tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El doble enlace está en 3. ¿Lo vemos? Pero si empiezo por la derecha, tengo 1, 2, 3,
ese me cae en 4, por tanto, no es opción. Me quedo con esta porque me cae en 3. En ese caso, el doble enlace me cae en 3, la primera rama me cae en 2 y la última rama me cae en 5. ¿Qué tendré? Voy a nombrar delante de la cadena todas las ramificaciones. Pues tengo en 3 y en 5 un dimetil. Y ahora mi cadena principal la nombro metiendo dentro la insaturación como hemos hecho antes. Como tengo 7 carbonos, pues tendría un ept. Y ahora en 3 tengo el heno. ¿Vale? Y chimpum. ¿Qué ocurre? A esta cadena le podemos meter, imaginaos que en vez de que esto fuera un CH3, fuera un, pues no sé, un bromo. ¿Vale? Pues lo nombro exactamente igual. Me seguiría cayendo más bajo por la izquierda el doble enlace y tendría en 2, la de antes me he equivocado, chicos, perdón, esto es un 2. ¿Vale? En 2 tengo el metil. Vale, seguiría teniendo en 2 el metil y en 5 ahora tendría un bromo. Como el bromo por orden alfabético va antes que el metil, pues diría que tengo un 5 bromo, 2 metil, ¿de acuerdo? Y ahora mi cadena principal, que sigue siendo de 7, ept, 3, heno. ¿Bien? Vale. Si ciclamos un alqueno, pues por ejemplo tendremos algo así. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a numerar? Pues por donde os dé la gana, pero que el doble enlace os caiga lo más bajo. Jolines, lo más bajo es darle el 1, ¿vale? Y empezar a numerar hacia acá. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Tengo un ciclo X1 heno. Este 1 puedo quitarlo, puesto que me da igual el vértice donde yo ponga o el carbono donde yo ponga el único doble enlace que tenga, porque siempre ahí le daría el 1. ¿Cuándo no me va a dar igual? Pues imaginaos que en vez de tener un doble enlace, tiene 2. Ahí sí que tengo que decir en qué carbono está cada uno de esos dobles enlaces. ¿Por dónde empezamos a numerar? Pues por ejemplo yo voy a empezar por aquí y voy a subir hacia arriba. También podéis empezar por aquí y veniros hacia aquí. Os sale el mismo compuesto, ¿de acuerdo? 2, 3, 4. Tengo un ciclo X, porque tengo 6 carbonos en la cadena principal. Y ahora, en 1 y en 3 son los carbonos de donde sale el doble enlace. Pues tengo 1, 3, dieno. Y me vuelvo a pasar lo mismo. Esto acaba en consonante, esto empieza en consonante. Para que suene un poco mejor, le pongo ahí una A, ¿vale? Ciclo hexadieno. Si mi ciclo tuviera una rama, por ejemplo, algo así, pues empezaríamos a numerar. ¿Por dónde? ¿Quién tiene prioridad? El doble enlace sobre la rama. Por tanto, por ejemplo, puedo empezar por aquí y no me queda otra que venirme hacia aquí, para que sea este carbono del que sale el doble enlace. ¿Vale? Soy muy pesada, pero es que ese fallo lo tenéis normalmente. Entonces, ¿dónde me cae la rama? En 4. Pues tendría un 4-metil y ahora tengo un ciclo de 5 carbonos, por eso pent, y el doble enlace está en 1, 1-heno. ¿Bien? Vale. Igualmente para los alquinos. Formulamos exactamente igual que para el doble enlace, pero con un triple. Por ejemplo, vamos a ponerlo ya directamente con ramas. Vale. A ver, voy a poner otra aquí. Vale. Cadena principal, de manera que sea la más larga y que contenga el triple enlace. Cogemos así. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra opción, empezamos aquí. Cuando llegamos al carbono 5 tengo 6 y 7.
¿Lo vemos? Por tanto, me quedo con la verde. ¿Por dónde empiezo a numerar? Evidentemente por aquí, puesto que el triple enlace estaría enganchado al primer carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo una rama que me queda enganchada al carbono 5 y otro halógeno que está en el 4, ¿vale? Nombramos primero las ramificaciones por orden alfabético. Primero tengo en el 4 un bromo y luego en el 5 un metil. Bien, cadena principal, como tiene 7, EPT, y ahora metemos dentro el localizador del triple enlace, que en este caso sería 1. Y como estamos en alquino, su terminación, que sería ino. ¿De acuerdo? Si lo tenemos en un ciclo, pues exactamente igual. ¿Dónde empiezo a numerar? Pues si empiezo por aquí, este será el 2, 3 y 4, para que el triple enlace me caiga en el carbono 1. Esto será un ciclo but 1 ino. Y ese 1 yo lo quitaría porque pusiera donde pusiera el triple enlace, me cae en carbono 1. Si en este compuesto, por ejemplo, último que hemos hecho, además de ese triple enlace, yo tuviera aquí un CH3 y aquí un CH2CH3, pues ahí empiezo a numerar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si empezara por este sería 1, el siguiente sería 2 y el etil, este de aquí, sería 3. Por tanto, los localizadores me caen exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a nombrar con la primera opción que hemos escrito y recuerdo, orden alfabético. Esto es un etil y este es un metil. Por tanto, tengo un 4-etil, 3-metil, ciclo butino. No me cabe. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta aquí los hidrocarburos. Echarle un vistazo a los ejercicios que os he subido y os seguiré subiendo vídeos de las siguientes familias de compuestos. ¿Vale? Chao.